De nuevo, en el día de hoy queremos hablar sobre la segunda ley de Newton y sus aplicaciones. En particular, queremos estudiar el movimiento en marcos de referencia no inerciales. Cuando usted viaja en un auto, toma una curva, pareciera que una fuerza intenta sacarlo, en este caso, en sentido hacia la izquierda, sacarlo del auto. Esto, realmente esta fuerza no existe. Nosotros sabemos que es un asunto de primera ley de Newton, pero para una persona que está sentada dentro del auto, es como si apareciese esa fuerza. Esas fuerzas se llaman fuerzas ficticias o fuerzas de inercia. Otro caso que tienes es cuando, por ejemplo, hay un frenado abrupto. Así, el joven que está manejando la bicicleta sale disparado por encima de ella. Hay un cambio repentino en su estado de movimiento. Eso es lo que le parece a él. Y de nuevo, esperaría pensar de que existe una fuerza que lo está impulsando abruptamente hacia adelante. Y es una forma de decir que hay una fuerza ficticia. Considere el caso que tenemos en este dibujo. Se tiene un gran círculo, una gran superficie donde hay un cuerpo que puede mantenerse sobre él sin fricción. Si está dando vueltas, pues para un observador inercial, en este caso un observador que está por fuera de la plataforma giratoria, el cuerpo está siendo disparado de manera horizontal, como se nota ahí. Esa es la forma como el observador inercial describe ese movimiento. La pregunta es, ¿cómo lo hará un observador que se encuentra inmóvil sobre la plataforma? En este caso, para ese observador que se encuentra inmóvil sobre la plataforma, es como si el resto, digamos así, del mundo está girando alrededor de él. Y para él está existiendo una fuerza, de nuevo, ficticia, una fuerza de inercia que hace que el cuerpo tome esa trayectoria curvilínea que él observa desde su punto de visión. Pero los problemas más básicos que podemos analizar tienen que ver con el movimiento lineal en marcos de referencia inerciales, el movimiento lineal. Para eso hagamos algunas consideraciones, unos ejemplos, unos experimentos mentales. Suponga que se tiene un vagón, un tren, que viaja acelerado hacia la derecha, tiene una aceleración A, y del techo del vagón está colgando a través de un pequeño cordel una masa M, un cuerpo de masa M. Para un observador inercial, se encuentra en la plataforma, esto será lo que ve, porque todos los cuerpos se encuentran acelerados, todos llevan la misma aceleración. Si el vagón está siendo acelerado, entonces tiene esa misma aceleración. Pero la pregunta es, ¿y una persona que está dentro, cómo ve el mismo fenómeno? Una persona que está dentro del vagón, en este caso le llamamos un observador no inercial, él ve que
digamos así, la masa está desplazada de la vertical un ángulo θ. Mira las fuerzas de interacción y dice, pues aquí está la fuerza de tensión, está la fuerza de gravedad, pero si usa solamente estas dos fuerzas, el cuerpo no estaría en reposo y él lo nota en reposo. Entonces tiene que incluir una fuerza hacia atrás y decir, debe haber una fuerza que está compensando la tensión en su parte horizontal. Y así, entonces, considera una fuerza ficticia. La pregunta es cómo se relaciona la magnitud de esta fuerza ficticia con la aceleración del vagón medida por el observador inercial en esta figura. ¿Cómo se relacionan esa fuerza y esa aceleración? Para eso tenemos que resolver el problema de dinámica, el problema de dinámica para cada uno de los casos. Primero, resolvamos para el observador inercial. ¿Qué ve el observador inercial? Pues si trazamos nuestros ejes coordenados X y nuestro eje vertical Y, tendríamos sumatoria de fuerzas en Y, nos daría tensión, coseno de θ menos masa por gravedad igual a 0, y horizontalmente la tensión, la componente de tensión, responde por esa aceleración, y según la segunda ley de Newton, tensión seno de θ es igual a masa por aceleración. Ahora bien, para el observador no inercial, él va a ver verticalmente, dice tensión coseno de θ menos masa por gravedad es igual a 0 y coincide verticalmente con la observadora inercial. Pero horizontalmente, como no está en movimiento, como el cuerpo está en reposo, él dice sumatoria de fuerzas es igual a 0 y entonces va a decir tensión seno de θ menos la fuerza ficticia es igual a 0. Es igual a 0. Pero es evidente que la descripción hecha por la observadora inercial y la descripción hecha por el observador no inercial deben coincidir. Es decir, estas dos observaciones, dado que el fenómeno es exactamente el mismo, tienen que coincidir. El uno ve esta descripción, la observadora inercial, la otra ve esta otra, y lo que nos podemos llegar a concluir entonces es que esta masa por gravedad, por aceleración que está aquí, debe ser igual a la fuerza ficticia. Y esa es la conclusión. La fuerza ficticia es igual a masa por aceleración. Y de esta manera el problema queda resuelto. Tenemos otros ejemplos para mirar, hay muchos ejemplos para el programa se llama OBS. Resolver en esto de movimiento en presencia de fuerzas ficticias o movimientos marcos de referencia no inerciales. Suponga en este caso que este bloque, que puedo llamar el bloque A, ¿sí? Auto, se está moviendo aceleradamente hacia la derecha. Y sobre él hay un bloque M que está inmóvil. Está inmóvil. En ese caso, para un observador inercial que está afuera, está en la plataforma o en la carretera, pues simplemente va a decir que todos estos cuerpos están acelerados hacia la derecha, ¿sí? Es decir, que si vas a dibujar la fuerza normal que estarías dibujando aquí, ¿sí? La fuerza masa por gravedad, ¿sí? Vas a decir, esto tiene una componente y lo vas a descomponer en esta misma dirección, en esta dirección, ¿sí? Y
vas a tener un tipo de descripción. Para una persona que va en el auto, él no ve sino esa fuerza de masa por gravedad, ve la fuerza normal y dice, esas dos fuerzas no se pueden compensar. Esas fuerzas no se pueden compensar. Esto tiene que estarse moviendo, al no ser que haya una fuerza adicional que está ahí. Y podemos decirlo así vulgarmente, se entra una fuerza que no corresponde a una interacción entre cuerpos, sino que es el resultado de ese movimiento en un sistema no inercial. Entonces, él introduce una fuerza inversa para que todo funcione bien. Y de esta fuerza, masa por aceleración, más masa por gravedad, más la normal, la sumatoria de todas estas fuerzas para este observador va a dar igual a 0 y va a decir que el cuerpo efectivamente está en equilibrio, que el cuerpo está en equilibrio. Todos hechos con ¿Recuerdan el péndulo cónico? Este es otro ejemplo que se puede considerar desde diferentes marcos de referencia. Nosotros resolvimos este problema para un marco de referencia inercial. ¿Sí? Hicimos todas estas divisiones y el problema se resolvió. Pero, ¿cómo se resuelve ese problema desde el marco de referencia? Está ligado, que está girando con la bola. Pues en ese caso, pues, van a tener que introducir una fuerza que compense esta fuerza de tensión. Van a tener que introducir una fuerza en sentido contrario, ¿sí? Y esa fuerza se va a llamar masa por aceleración. Sí, esa fuerza se va a llamar masa por aceleración. Pero queremos insistir que esas fuerzas no corresponden a una interacción entre cuerpos. Por esa razón se denominan fuerzas ficticias. Queremos también mirar un tema más de las aplicaciones de la segunda ley de Newton, y es el movimiento en presencia de fuerzas resistivas. Hasta ahora hemos ignorado el efecto del medio, llámese aire, llámese agua. El efecto del medio sobre el cuerpo que se mueve. Pero, ¿qué pasa si el objeto se mueve en el aire? En ese caso, el aire le ejerce una fuerza de empuje llamada fuerza resistiva, por analogía con las fuerzas de fricción. ¿Sí? En primera aproximación, esa fuerza es proporcional, linealmente proporcional a la velocidad, y tiene una dirección contraria a la velocidad. ¿Sí? Ahora bien, ese coeficiente de proporcionalidad, que no es un coeficiente adicional, él tiene dimensiones. Acuérdense que las dimensiones de velocidad son metros por segundo, y las de fuerza son kilogramos, metros sobre segundos al cuadrado. Podríamos decir entonces que B es un coeficiente que tiene dimensiones de kilogramo sobre segundos. Ahora, este coeficiente B es un coeficiente que depende de la forma del objeto. Entonces, en ese sentido es un coeficiente de forma. Pero adicionalmente, ese coeficiente depende del medio propiamente dicho, y en concreto depende de la densidad del medio. Y es un coeficiente que hay que calcularlo, o hay que medirlo empíricamente a través de experimentos, y como veremos algunas cositas
se pueden hacer mediciones para calcular ese coeficiente de forma o ese coeficiente de resistividad que podemos calcular en estos casos. Miremos un ejemplo. Suponga que tenemos un cilindro lleno de un líquido, puede ser aceite, y sobre él soltamos una esfera, una pequeña esfera de masa M. ¿Sí? En ese caso, lo que hemos dicho, pues podemos hacer un diagrama de cuerpo libre y dibujar la fuerza de masa por gravedad y la fuerza contraria, que es la fuerza de resistividad, teniendo en cuenta que ella es contraria a la velocidad de la masa tiene este sentido. Y podemos escribir para él la segunda ley de Newton y decir masa por gravedad menos coeficiente de resistividad por la velocidad es igual a masa por aceleración. Tenga en cuenta que en este caso estamos diciendo aceleración lineal, es decir, que es dv por dt. ¿Qué sucede en el experimento? Si, como dijimos, se soltó desde el reposo la masa, entonces la velocidad inicial es igual a 0. Si la velocidad inicial es igual a 0, la fuerza de resistividad inicial es igual a 0 y la aceleración inicial corresponde a la aceleración de la gravedad. Pero a medida que el cuerpo va ganando velocidad, a medida que el cuerpo va ganando velocidad, ustedes ven ese vector, algo interesante está pasando y es que la aceleración está disminuyendo, porque claro, esta fuerza comienza a crecer, ¿sí? Esta fuerza comienza a crecer hasta que llega un momento en que esta fuerza tiene exactamente la dimensión de esta fuerza equivalente al peso. En ese caso, el cuerpo ha llegado a una velocidad que llamamos velocidad terminal. La sumatoria de fuerzas es igual a 0 y cuando la sumatoria de fuerzas es igual a 0, la aceleración es igual a 0. El símbolo de aproximación tiene que ver con que se está moviendo en un líquido y eso tiene pequeñísimas variaciones alrededor de la posición de equilibrio. Gráficamente, eso sería de esta manera. En el momento en que arranca el movimiento, ¿sí? Esto es la línea del tiempo que tenemos horizontalmente y la velocidad verticalmente. La velocidad del momento inicial es igual a 0 y la velocidad comienza a aumentar hasta que alcanza un valor máximo que se llama un valor terminal. Y esto, en cierto sentido, es una de las bondades que tenemos cuando llueve. ¿Se imaginan la lluvia si cayera en el aire? No cayera en el aire, sino en lo que hemos hecho de aproximaciones en el vacío. Las gotas de lluvia caerían a una velocidad que sería igual que proyectiles disparados por un arma de fuego. Pero ellos alcanzan rápidamente su velocidad terminal y descienden de ahí en adelante a una velocidad constante. Como esto es una gráfica de dependencia del tiempo, y como vamos a ver más adelantico, es una gráfica de tipo exponencial, entonces normalmente hablamos de una característica de tiempo, un tiempo característico, y ese tiempo característico equivale al tiempo que se demora en alcanzar una velocidad igual a 0,632 de la velocidad terminal. Y ya vamos a mostrar de dónde sale este número 0,632 de la velocidad terminal. Hagamos de nuevo, retomemos la ecuación que tenemos nosotros que hemos llamado ecuación
diferencial y transformarla de esta manera. Si cogemos los extremos, entonces es evidente que puedo pasar más al otro lado y escribir que dv de t es igual a menos g menos b sobre m, esto es una constante, por la velocidad. A eso se llama la ecuación diferencial para hallar la velocidad. La ecuación diferencial para hallar la velocidad. Y aunque es una ecuación relativamente sencilla para el cálculo diferencial, en nuestro curso todavía no estamos preparados para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales, que de hecho sería resolver un problema de cinemática con aceleración variable. Pero sí podemos hacer algunos cálculos para sacar más información y estudiar el fenómeno a nuestro nivel. Lo primero es, ¿cuál es la velocidad terminal? Pues la velocidad terminal, de lo que hemos dicho, se halla al igualar esta ecuación a cero. Porque eso quiere decir que masa por aceleración, la sumatoria de fuerza es igual a cero. Y si igualamos esto a cero, entonces vamos a escribir masa por gravedad menos b por la velocidad terminal, ya no es cualquiera, igual a cero. Y de aquí podemos despejar la velocidad terminal y decir que la velocidad terminal entonces es igual a masa por gravedad dividido el coeficiente de resistividad. Coeficiente de resistividad. Ahora bien, la solución de esta ecuación, no la vamos a hacer acá, pero la podemos traer, la voy a escribir aquí. El estudiante más aventajado puede realizar el cálculo de esa integral, realizar esa integración y encontrar que en este caso la velocidad es igual a masa, gravedad sobre el coeficiente de resistividad por 1 menos el exponente de menos b por t sobre m. Y si introducimos de nuevo este tiempo, que se llama la constante de tiempo, en la ecuación podemos escribir entonces que esto es la velocidad terminal. Nótelo bien, que este valor que está aquí es el valor que se tiene en este lugar. Entonces es la velocidad terminal 1 menos el exponente de menos t sobre tau. ¿Sí? Cuando t tiende a infinito, esto que hay acá tiende a cero y toda la velocidad tiende a la velocidad terminal. Cuando t es igual a 0, el exponente elevado a la 0 es 1 y 1 menos 1 es 0. La velocidad inicial es igual a 0 y efectivamente la ecuación que hemos mostrado cumple de ser solución de nuestro problema. Y con ella podemos hacer todos los análisis que necesitemos resolver y los ejercicios que estén propuestos al final de la unidad. Miremos un ejemplo. El ejemplo que estábamos considerando, si la masa de la esfera es de 2 gramos, una pequeña masa, y la masa se libera desde el reposo, estamos hablando de que la velocidad inicial es igual a 0, ¿sí? Y la esfera alcanza una rapidez terminal de 5 centímetros por segundo, se nos pide examinar la constante de tiempo y el tiempo en el que la esfera alcanza el 90% de su rapidez terminal. El 90% de su rapidez terminal. Entonces, para esto, tenemos en cuenta que nos dieron la velocidad terminal. Si nos dieron la velocidad terminal, podemos usar la fórmula que dedujimos para la velocidad terminal y a partir de ella calcular el coeficiente de resistividad B, ¿sí? Y en este caso nos da 392 gramos por segundo. Ya hemos dicho que no es un coeficiente adimensional, tiene dimensiones de masa sobre segundo, masa sobre tiempo.
Entonces, con él podemos calcular la constante de tiempo, m sobre b, que sería 5.1 por 10 a la menos 3 segundos, aproximadamente 5 Lina, milisegundos. Este es Jessica, no bien va a estar, está interesante solo porque Andrés, ¿qué lo que te hacemos? está diciendo ¿Vamos es que así? muy rápido, pero muy rápido, se ¿Ah? llega a la velocidad terminal. Puede coger el estudiante una canica, coger un vaso de aceite de cocina y soltar suavemente la canica y puede hacer comprobaciones experimentales de este ejercicio que estamos planteando nosotros en este caso. Ahora, hablamos de la fuerza resistiva proporcional en primera aproximación a la velocidad de la partícula. Pero para muchos casos, cuando el movimiento del cuerpo se da a altas velocidades, esa aproximación no es válida y es necesario tomar una aproximación cuadrática, es decir, mirar la fuerza resistiva, aquí estamos considerando la magnitud, proporcional a ese cuadrado de la velocidad. Son los casos, por ejemplo, cuando un lanzador de pelota de béisbol realiza un lanzamiento. Muchas veces ellos hacen estos lanzamientos a velocidades de 140, 150, 160 kilómetros por hora. Son velocidades bastante grandes ya. En ese caso, la fuerza de resistividad se ha encontrado que es igual a un medio de D por ρ por A por B cuadrado, donde D es una cantidad empírica dimensional. Hay que buscarla del experimento, por eso es empírica, ¿sí? Llamada coeficiente de arrastre. Y es adimensional. Rho es la densidad del aire y A es el área de la sección transversal del objeto móvil observado en un plano perpendicular a su velocidad. Piense que este es el caso de un paracaidista que se lanza, él se lanza al vacío desde una posición donde la velocidad vertical inicial es igual a 0 y comienza a descender rápidamente. Después de un tiempo, él abre el paracaídas. ¿Qué cosa ha cambiado? Pues F. Para él, lo que cambia en ese caso es esa área transversal y eso hace que si es proporcional al área, esa fuerza resistiva, entonces la fuerza resistiva aumenta considerablemente y el paracaidista comienza a frenarse hasta que alcanza una velocidad terminal bastante baja para llegar y descender sin peligro de hacerse daño. Ahora, el coeficiente de arrastre tiene un valor casi de 0,5 para objetos esféricos. ¿Sí? Para objetos esféricos es como 0,5. Pero puede tener un valor tan grande como 2, puede llegar a 2 para objetos de formas muy regulares. Siempre va a depender de la forma. Y hay que decir que aquí hay mucha oportunidad para los nuevos físicos de trabajar en esta área del conocimiento que podríamos llamar aerodinámica, donde estudias cómo depende, cómo esa fuerza de resistividad depende de los valores que se están tomando. Ahora, podemos hacer también unas consideraciones parecidas. Tenga en cuenta que en este caso la fuerza de resistividad va a crecer mucho más rápido que en el caso lineal. Va a crecer mucho más rápido, pero igual va a llegar un momento, ella no crece desmedidamente, sino que llega un momento en que la fuerza de resistividad se compensa con la fuerza de caída, masa por gravedad, y el cuerpo alcanza
una velocidad terminal. Es decir, podemos decir que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por gravedad menos 1/2 de d rho a por b cuadrado. ¿Sí? Y de aquí calcular la aceleración. Si esto lo igualas a masa por aceleración, puedes despejar la aceleración pasando masa para el otro lado y te va a quedar gravedad menos d rho a sobre 2 masa por b cuadrado. Entonces puedes calcular esa aceleración. Y si la aceleración se hace igual a 0, si la sumatoria de fuerzas es igual a 0, entonces de aquí puedes despejar la velocidad terminal, y tener una nueva ecuación para la velocidad terminal igual a la raíz cuadrada de 2 masa por gravedad de rho por a. ¿Sí? Y esto es para el caso cuando la fuerza resistiva es proporcional al cuadrado de la velocidad. Bueno, hemos terminado por el día de hoy. Dejamos la asignación de trabajo individual. Estamos proponiendo que resuelva de forma individual los problemas explicados en esta lección. Algunos de estos problemas están explicados también en su libro guía y estamos proponiendo que inicialmente usted resuelva estos problemas y aprenda a resolverlos. Luego conteste de forma amplia y teniendo en cuenta la aplicación de la segunda ley de Newton al movimiento, las preguntas del número 10 al número 16 del capítulo 6 del libro guía. Finalmente, resuelva los ejercicios impares de la unidad 6 de los numerales 1 a 51. De esta manera, esperamos que esté preparado para su segunda evaluación semestral. Para todos.